Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de La Entrevista. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que está siempre en nuestra sociedad, que seguramente ustedes pues quizás alguna vez haya tenido contacto con él de una manera o de otra. El tema del que vamos a hablar hoy es sobre la violencia de género. Para ello está con nosotros hoy Eva Salazar, que es coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer. Muy buenas noches, Eva. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues vamos a hablar sobre la violencia de género, haciendo también un poco de referencia a los últimos hechos que pasaron aquí en Aracena hace una semana. También vamos a hablar pues no solamente de la violencia de género, sino también de la igualdad de género y bueno, cómo está también España un poco a la cola de los derechos de las mujeres en igualdad con los de los hombres y bueno, pues un poquito sobre toda esta temática. Decíamos anteriormente que hace una semana teníamos un caso bastante alarmante, ¿no? Y que vivíamos concretamente aquí en Aracena cuando hubo un caso de violencia de género ante además una pareja que tenía una orden de alejamiento, Eva. Entonces, haciendo referencia a eso, ¿no? Ahí conocemos muchos casos, ¿no? De violencia de género, de mujeres que tienen, bueno, hombres que tienen una orden de alejamiento ante su pareja. Sin embargo, esta orden de alejamiento vemos que no sé si funciona o no funciona, porque vemos que pasa lo que pasó hace unas semanas en Aracena y verdaderamente no sé si es una medida que funcione o que funcione como debería funcionar, te pregunto. Bueno, la verdad es que sí que es verdad que nos alarma un poco el que haya medidas determinadas en contra de los agresores y que éstas sean pues eso, saltadas y vulneradas por parte de los mismos agresores, pero también tenemos que decir que no es la mayoría, quiero decir, la mayoría de mujeres que sufren violencia de género, bueno, pues en muchos de los casos ni siquiera han puesto una denuncia, ni siquiera son conscientes de que están sufriendo esa violencia, ni siquiera pueden externalizarlo de alguna manera, ¿no? En el caso de aquí de Aracena, hombre, tampoco podemos entrar mucho en el dato concreto por los temas de protección, sí, en este caso de la mujer y de la víctima. Tenemos que entenderlo que aunque no haya habido asesinatos, bueno, en estos 4 meses en Andalucía no se ha producido todavía. Bueno, por suerte todavía. Esperemos que no se produzca ningún asesinato. Agresiones de este tipo se producen a diario. Agresiones verbales, físicas, psíquicas, bueno, de todo tipo, son, por desgracia, muy comunes en nuestro día a día. Evidentemente no saltan a los medios de comunicación, no son portadas, no te llaman la prensa para preguntarte. Bueno, en el caso de aquí, bueno, pues creo que también un poco al producirse en una vía pública, al ser, bueno, muy, así como muy todo muy tremendo, pues ha saltado un poco a los medios de comunicación, pero tenemos que ser conscientes que la violencia machista existe, haya o no haya víctimas, y que este tipo de agresiones, por desgracia, bueno, los servicios, en este caso de emergencia, de cuerpos y fuerzas de seguridad, por desgracia lo pueden corroborar. Sí. Es muy, muy común. ¿Y qué es lo que produce ese tipo de agresiones y ese tipo de situaciones? Evidentemente el machismo que impregna toda nuestra sociedad y que nos segrega y que nos divide en toda la formación que tenemos como personas. Quiero decir, al final nos construyen a las mujeres de una determinada manera, que es toda la parte del género, y a los hombres también de otra, y esa diferencia de caminos y esa diferencia lo que hace es que el género masculino de alguna manera sea el género dominante y que tiene la potestad para dominar a ese género femenino. Esa desigualdad que se palpa en nuestro día a día, pues en multitud de situaciones, es la que propicia el que se produzcan situaciones de este tipo. No vayamos a confundirlo jamás nunca con cualquier tipo de discusión, por qué pasó esto, por qué es de esta manera, por qué es de aquella, porque no.
Quiero decir, cada uno, cada una tiene derecho a ser como crea conveniente y a comportarse como crea conveniente, siempre que no le haga daño pues, fundamentalmente a nadie. Pero sí que es verdad que ahí se generan una serie de derechos adquiridos por parte del género masculino y que de alguna manera lo que hacen es, de alguna manera, situar a las mujeres en situación de desigualdad y de discriminación. Por eso siempre hablamos de la violencia de género, porque no tenemos que encuadrarlo dentro de una violencia doméstica, de una violencia intrafamiliar, de una violencia que se produce solo dentro de la familia, sino que es una desigualdad social que afecta a toda la sociedad, porque nos seguimos y nos siguen educando esta sociedad en la que vivimos de manera desigual. Y eso, al final, en esa escalada de educación, produce lo que es la violencia de género, produce los asesinatos machistas y están basados totalmente en nuestro sistema patriarcal. Y eso es una situación que tenemos que madurarla como sociedad, que tenemos que visibilizarla para poder entenderla y poder rechazarla. Porque así como en otros tipos de delitos todo el mundo tiene muy claro que es un delito y que eso pues no está bien, pues me roban una moto, vas rápidamente al cuartel de la Guardia Civil, pones la denuncia, todo el mundo comprende bueno, pues que es un delito y nadie tiene que hacerte excesivas preguntas. Cuando hablamos de violencia machista o violencia de género, las situaciones son muy complicadas porque son muy difíciles de demostrar, generan mucha inseguridad a la víctima, mucha vergüenza, mucha negación del problema y al final eso lo que hace es que vaya creciendo esa situación y que empeore. Claro, pues eso no es una situación concreta, es una situación que en nuestra sociedad bueno, se ve en el día a día. Creo que hay una cifra que en torno dice que el 60% de las mujeres víctimas de violencia de género jamás nunca va a poner una denuncia, estamos hablando de un porcentaje altísimo, y que 1 de cada 3 mujeres, no solamente en Andalucía, en España, en Europa, han sufrido o van a sufrir violencia a lo largo de sus vidas, ¿verdad? Lo he dicho en alguna ocasión. A mí se me ponen los pelos de punta. Una de cada luego. 3 somos casi todas, evidentemente. Eva, pensar en la idea, porque claro, muchas veces te pones a reflexionar sobre estos temas, porque es que además lo tenemos diariamente, o sea, es raro que en un informativo o siempre que hay una muerte no por violencia de género sale y eso es necesario que te haga reflexionar para también aprender. Entonces llegas a la reflexión de decir, me matan por ser mujer. Evidentemente. Y eso es muy duro, o sea, por ser mujer, ¿no? Simplemente. Es que muchas veces se ha querido, bueno, durante décadas, ¿no? Se ha justificado, ¿no? Una serie de comportamientos que la mujer no cumplía o no tenía que hacer y que entonces la pareja o quien fuese pues estaba de alguna manera avalado, ¿no? Para ejercer esa potestad, ¿no? sobre ella, ¿no? La verdad es que cuando se va, como tú bien has dicho, vas reflexionando y vas pensando y vas buscando las causas al final, estas causas de asesinato son solo y exclusivamente por el hecho de ser mujer. O sea, yo soy hombre, soy del género masculino porque soy un hombre machista y que cree que tengo potestad y tengo poder para ejercer la fuerza, ya sea violencia psíquica, psicológica, económica, sexual, sobre el género femenino, en este caso sobre mi pareja. Evidentemente yo creo que también la ley tendría que modificarse y adaptarse a la realidad que es la violencia de género, pero también tenemos que entender que las sociedades avanzan en función de que detectan esas situaciones, y ahí cuando la ley de violencia se creó solamente se circunscribía a lo que son parejas o exparejas. Realmente la violencia de género trasciende el tema de las parejas, pero bueno, tenemos que hablar entonces pues eso de esa violencia de género legal, por así decirlo, pero sí que la entendemos como una violencia de género general que existe como sociedad, ¿no? Y tenemos que deconstruir todas esas situaciones pero vamos, simplemente por una cuestión yo diría hasta de egoísta de los hombres y de las mujeres, que también por el simple hecho de querer ser más felices. Es que esto al final genera evidentemente
mucha infelicidad y mucha inseguridad, y muchas situaciones pues, de desasosiego para muchas mujeres, pero también genera muchas situaciones de muchos conflictos y mucho malestar por parte de muchísimos hombres que realmente no saben cómo comportarse y creen que esa es la mejor manera de hacerlo porque eso es lo que se les ha enseñado y no saben cómo, pero también a ellos se les priva de muchas situaciones en el cuidado, en los sentimientos, en la externalización, bueno, pues del cariño, de la comprensión, que también les hace también sufrir y ser mucho más infelices, ¿no? Y esto creo que tenemos que seguir trasladándolo. Evidentemente son cuestiones de muchos cambios que significan tiempo, que nos gustaría que fuese mucho más rápido, Sí. porque sabemos que cuando entiendes que la igualdad es el camino y que eso nos construye como una sociedad más justa, más igualitaria y mejor para todos y todas, Sí. ves que no te gustaría que eso fuese así como de manera inminente y te das cuenta que esos cambios son cambios que generan muchas transformaciones en nuestras cabezas. Y eso pues es desgraciadamente más lento de lo que nos gustaría, ¿no? Desde luego que sí, porque muchas veces parece que tenemos el chip aquí implantado Sí. del machismo, de eso, de la figura del hombre como algo muy masculino, que no llora, que tal, que no tiene sentimientos, que no se puede... Y la mujer, vamos a decirlo todo lo contrario, y lo tenemos casi implantado. Claro, ¿no? Y nos tenemos que deshacer, pero eso porque ha habido durante muchísimos años, muchísimo tiempo, muchísimas décadas, una manipulación, ¿no? De la educación, ¿no? Claro, evidentemente. Es decir, las personas cuando nacen, no, lo único que les diferencia es una cuestión genética, Exactamente. una cuestión biológica, sexual en un momento determinado, pero realmente la construcción de la persona para decirle a un bebé que es una niña, para hacerle entender a un bebé chico que es un niño, la construcción es totalmente social. Totalmente. Totalmente social. Las personas somos todas diferentes, de mil maneras, cada uno Carácter, cada uno tiene su forma y su manera. Evidentemente todo esto condicionado por la situación en la que vive, pero realmente cuando le preguntan, nosotros estamos ahora con talleres en institutos, le preguntan a los chavales, vamos a ver, ¿en qué nos diferenciamos los chicos y las chicas? Se quedan como diciendo, en todo, ¿no? Bueno, pues venga, decidme en cosas que nos diferenciemos, claro. ¿El pelo? Bueno, pues el pelo cada uno lo tiene como quiere, ¿no? O sea, que hay chicos... Y hay chicos que lo tienen largo, y hay chicas que lo tienen corto, No, ¿verdad? porque los chicos son más fuertes. Bueno, pues habrá de todo, ¿no? Desde luego. Habrá de todo. Hay chicas muy fuertes, hay chicos que son más endeblitos y no pasa nada, ¿no? Entonces, claro, bueno, ¿en qué nos diferenciamos? Ellos se quedan así como diciendo, bueno, pues es verdad, pues tampoco es tanta diferencia, ¿no? ¿verdad? Al final es eso, ¿no? Le damos mucha importancia a determinadas situaciones que nos han hecho creer históricamente que eso es así de natural. Y eso es así porque es así. Y claro, no es así. O sea, cuestionémonos esas situaciones y decir, pues tampoco es para tanto, no hay tanta diferencia. Realmente no hay tanta diferencia, ¿no? Y bueno, esto pues cuesta trabajo porque, como te decía, esos cambios de conciencia son complicados a nivel social y son largos, pero bueno, yo creo que vamos en el buen camino y vamos avanzando poquito a poco, pero bueno, avanzando, ¿no? Muy bien. Mucho. Ahí la formación es fundamental. Lleváis a cabo desde el Instituto Andaluz de la Mujer muchísimos programas, actividades en centros educativos, también con las familias, también con las mujeres que son víctimas de violencia de género o de machismo, ¿no? Pero también la formación se lleva a cabo en personas o instituciones que están en continuo contacto, ¿no?, con la violencia de género. Yo voy a dar un dato que tengo aquí, que dice que más de 600 policías y unas 1.700 personas profesionales que atienden a las víctimas de violencia de género desde diferentes ámbitos, ya puede ser el sanitario, judicial y demás, han recibido durante este pasado año 2015 formación especializada en materia por parte de la Junta de Andalucía. Esto es esencial. Evidentemente, quiero decir, la sensibilización tiene que ser a la sociedad en general, aunque tenemos que incidir en determinados colectivos que hacen que, bueno, pues que el motor se mueva, ¿no? Evidentemente los profesionales, las profesionales que están más cercanas a las posibles víctimas, en este caso, bueno, imagínate, la mitad de la población, pues prácticamente, Sí. muchísimos profesionales del ámbito educativo, del ámbito social, del ámbito judicial, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues es fundamental que entiendan y comprendan
en qué se basa esta violencia de género. Porque al final la gente habla mucho de violencia de género, pero luego es verdad que cuando tú rasgas un poquito y preguntas, pues tampoco tienen mucha idea, porque dice, bueno, ¿y esto del género qué es, no? Y los profesionales, bueno, pues también están dentro, bueno, pues como el resto de la sociedad, dentro de esa misma dinámica, y a veces pues también tienen esa falta, ¿no?, de conocimiento, porque incluso a muchos profesionales formados por toda la etapa educativa, universitaria, pues terminan y terminan trabajando, pero no ha habido en ningún momento del proceso educativo que les hayan explicado estos temas. Muchísimo, nos ocurre con profesionales, incluso, bueno, pues que dices tú, pero bueno, si es que estos temas lo tenían que haber tocado y tenían que haber hablado de estos temas, ¿no? Sabemos que en España, bueno, la modificación de las leyes educativas son siempre un tanto complicadas, y nos gustaría que, bueno, porque todo el mundo entendemos que esta desigualdad se basa en la educación, no solamente por la parte de la educación formal, ¿no?, en el sentido de las escuelas y colegios, Académica. y que debería de trabajarse estos temas desde la guardería, ¿verdad? Esto debería ser casi obligatorio, pero sí que es verdad que, bueno, pues que incluso, bueno, la modificación de una simple asignatura, ¿no?, lo que fue educación para la ciudadanía, pues casi vuelca a España, ¿no? Es una cosa como tremenda, ¿verdad? Dices tú, bueno, pues si debe ser una cosa casi obligatoria el trabajar estos temas, y sin embargo, bueno, pues en fin, fue una cosa un poco tremenda. Yo hablo de la dificultad en cuanto a la formación que tenemos toda la sociedad y que al final se refleja en estos profesionales, ¿no? Pues incidimos en estos profesionales porque al final son los que pueden estar en un momento determinado cerca de las víctimas, ¿no? En el caso de Huelva, de la provincia de Huelva, fundamentalmente nosotros llevamos ya, pues, bueno, se viene trabajando desde siempre, pero hace unos 3 años empezamos una formación más y más gorda, ¿no? Muy más potente, con la Diputación Provincial de Huelva. Y en el caso de este año lo hicimos en marzo, donde, bueno, pues asistieron en torno a más de 500 profesionales de toda la provincia. Y bueno, pues suelen ser de 2 días, donde verdaderamente, bueno, pues se da una visión potente de que, bueno, para que ellos de alguna manera luego se lleven a su, como yo les digo, cada uno a su trinchera, donde les toca trabajar, valorar y comprender esta vida nuestra, y que de alguna manera vayan nutridos y formados, ¿no? Es que es fundamental y seguir con esa formación continua. De todas maneras, también a muchos, independientemente de estas formaciones un poco más grandes, sí que tenemos formaciones más pequeñitas, en el sentido de profesionales concretos que nos dicen, oye, queremos hacer un taller, queremos hacer una pequeña jornadita, queremos una charla concreta para que nos expliquéis. Y hemos ido pues también a distintos municipios, sobre todo con policía local, para hablar con ellos, para explicarles, para que puedan entender y ponerse en la situación de estas mujeres que, bueno, pues que luego cuando nosotros hablamos, se habla en la calle, ¿no? Y pues, pero ¿cómo puede estar con él? Pero, Claro, ¿cómo es que posible? lo vemos de fuera, ¿no? Claro, No pero vamos a ver, y cómo se ha dejado pegar, ¿no? Y cómo hacemos esas valoraciones y esos juicios que, claro, al final la gente dice, bueno, pero esto, verás, me pasa porque cada una quiere que pase. Y eso es. Pero tenemos que decirlo, que eso no está bien. Claro, y que la policía no puede entrar en esos dimes y diretes. Cuando una mujer que está sufriendo violencia de género y que lleva sufriéndola bastante tiempo, esto no ocurre de buenas a primeras. Nosotros vamos por la calle o conocemos a un chico y de repente decidimos que vamos a ir un día al cine, que vamos a salir a tomar algo, y ese chico te pega 2 tortas, evidentemente tú sales corriendo y no quieres saber nada absolutamente de esa persona. Entonces, que tenemos que entender la violencia como un proceso, claro, de desacreditación, de quitar tener toda la autoestima de la persona, de alguna manera dejarla hecha, en fin, un guiñapo. Y claro, bajo esa situación, ¿no?, de aislamiento, de vergüenza, ya luego se puede machacarla para siempre. Y claro, eso, cuando además la persona que te lo está ejerciendo es pues tu pareja, la persona de la que te has enamorado, a lo mejor pues también que al el final padre también de tus sigue hijos. siendo un referente, Claro, ¿no? Porque es la es persona una que tiene tu compañero, ¿no? Claro, porque tú te sientes como culpable de haber llegado ahí, de no saber cómo, y tampoco saber qué hacer para salir. Y es mucha la vergüenza, y es mucho el juicio externo, y es mucho absolutamente todo lo que sabes que se te va a venir después, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos sensibles a estas situaciones y saber que estas mujeres ya de por sí, la que da el paso, son auténticas heroínas, ¿no?
de poder decir, Desde hasta luego. aquí hemos llegado, ya no puedo más, ¿no? Y que desgraciadamente eso no es lo general, desgraciadamente. Desgraciadamente. Sí. Bueno, ojalá, iba a decir que ojalá cada vez más mujeres que sufren la violencia de género denuncien, ¿no? Para salir de esa oscuridad profunda en la que se les ha llevado, pero voy a cambiar mi reflexión y ojalá se erradique la violencia de género, que sería una noticia muchísimo mejor, ¿verdad? Hay una propuesta de pacto en cuanto a este tema, ¿no? Una propuesta de pacto desde Andalucía para la erradicación de la violencia de género. Cuéntanos un poquito sobre esta propuesta, por si la gente desde casa pues no la conoce y quiera ampliar, ¿no?, estos Mira, conocimientos. cuando hemos hablado de la violencia de género lo entendemos como una desigualdad estructural de nuestra sociedad y que nos invade absolutamente a todos y a todas. Que a pesar de cuando tenemos cierta formación o ciertos conocimientos de lo que ocurre, quiero decir, el sistema es tan regresivo que incluso cuando te das cuenta de algo hace que también olvides otras partes y al final siempre nos vuelve al mismo terreno. Creo que es tan estructural y, bueno, creemos, es tan estructural y es tan extendida en nuestra sociedad que ha habido momentos en nuestra historia que sí que hemos tenido esa conciencia, ¿no?, a todos los niveles y hemos entendido que intentar dar esos primeros pasos para conseguir la igualdad efectiva, ¿no?, de hombres y mujeres, de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. Y sí que es verdad que a pesar de que incluso no quiero hablar ni siquiera de que haya gobiernos que hayan intentado más o menos, que también, pero lo que quiero decir es que cuando se ha intentado, en este caso por los gobiernos socialistas a nivel de Estado, bueno, hemos conseguido, bueno, pues se ha conseguido hasta donde se ha podido conseguir, ¿no? Muchas veces seguramente las intenciones y el querer hacer más hubiera sido mayor, pero bueno, luego al final llega hasta donde llega porque tienes que consensuarlo con mucha más gente e intentar que eso se traslade a la sociedad. Pero sí que es verdad que en estos últimos años hemos sentido también el que se ha abandonado un poco esa prioridad, el que no se le ha dado la importancia debida, en que no se ha remarcado en el día a día, en el que, porque al final todo esto, cuando los gobiernos de los países, bueno, pues se toman estas cuestiones como una prioridad en la agenda política, esto al final riega, ¿no?, a todo la administración del Estado y al final termina llegando más a la sociedad. Entonces pensamos que el pacto de Estado contra la violencia de género debería ser una prioridad, pero además gobierne quien gobierne y esté quien esté, tiene que tener esta prioridad porque esto es una cuestión muy transversal que tiene que llegar a todos sitios y que tiene que empaparlo absolutamente todo. Y muchas veces es verdad que en el caso de Andalucía pues tenemos esa prioridad, se siguen manteniendo las políticas, no se han recortado, incluso han implementado a pesar de las dificultades, ya nos gustaría incluso más, ¿no? Pero bueno, se han implementado todo, ¿no? Y hemos querido mantenerlo a pesar de las dificultades, pero luego notas que no tenemos ese riego, ¿no?, de convicción, ya ni siquiera económico, sino realmente que cuando ocurran casos, que cuando hay alguna manifestación expresa, pues que haya ese rechazo rotundo, ese ponernos totalmente a la contra para que la gente entienda que eso no está bien. ¿Sabes? Porque hemos tenido tantos siglos de permisividad, de aceptación, de entender que eso es así y que nos tenemos que aguantar y punto. Y claro, esto necesita todo ese apuntalamiento, ¿no? Yo tengo que entender que ese pacto tiene que ser como ese refuerzo que necesitamos desde todas las instituciones para que realmente esto también emane a la sociedad, ¿no?, y entienda que eso no está bien, ¿no? Cuando decimos muchas veces que las mujeres denuncian, evidentemente nosotros como Instituto Andaluz de la Mujer atendemos a cualquier mujer, denuncie o no denuncie, está claro, y en cualquier situación. Pero la denuncia, lo que nos sirve en muchos casos es, de alguna manera poner en evidencia, de alguna manera poner a la luz situaciones que no están bien, que hace tan solo unos años, pues ¿para qué iba a denunciar eso? Eso era lo normal y, bueno, mire usted, señora, aguántese usted que eso es lo que le ha tocado. Entonces, el evidenciarlo, esa situación nos hace, de alguna manera, como sociedad, ponernos a la contra. Es decir, no nos gustan estas situaciones, tenemos que rechazarlas. Pero claro, eso es un proceso que todavía
nos queda como sociedad. Mucho. Fíjate que nosotros, como Instituto de Salud de la Mujer, pues tenemos un sistema, evidentemente, para atenderlas, para escucharlas en todas sus problemáticas social, jurídica, psicológica, en aquellos casos donde las mujeres pues además necesiten un recurso, pues en el caso de una casa de acogida, para que puedan estar con tranquilidad y puedan rehacer un poco sus vidas. Fíjate de alguna manera lo pernicioso del sistema, quiero decir, en este caso a las víctimas, Sí. que son las mujeres, con sus hijos e hijas, se las saca de sus casas, se las saca de su entorno, de su pueblo, de su ciudad, y las escondemos y las llevamos a otro sitio. O sea, fíjate lo pernicioso del sistema, que todavía como sociedad seguimos escondiendo a las víctimas. O sea, imagínate todo lo que nos queda todavía por avanzar, ¿no? Es un poco tremendo, evidentemente, claro, nos tenemos que adaptar a la situación que tenemos en cada momento social. Y eso es lo que tenemos ahora mismo. Más que nunca, ahora más que nunca sigue siendo necesario ese pacto de Estado que de alguna manera a todos y a todas nos ponga pues detrás de esa pancarta, ¿no? Mental, física, social, ¿no? Contra y rechazando la violencia de género que tanto daño hace a nuestra sociedad. Yo creo, incluso había datos de la ONU que a nivel mundial, o sea, la violencia de género era uno de los delitos, una de las situaciones más perniciosas para el mundo global. Y seguimos, porque además no solamente en nuestra sociedad, sino bueno, pues en infinidad de culturas, sociedades en todo el mundo, todavía más brutales más, y más avaladas incluso legalmente, ¿no? Exactamente. Bueno, es obviamente algo tóxico, algo contaminante, lo has comentado anteriormente, sería fantástico, sería algo genial, ¿no? Para todos, para hombres y para mujeres, que llegásemos a esa deseada igualdad, porque obviamente todos estaríamos en paz, en calma, ¿no? Por lo menos esa lacra social desaparecería, sería también una losa que te quitas de encima, ¿no? Y una libertad tremenda. Sí. Bueno, esperemos que algún día eso se Hay que dar todos los consiga, pasitos. desde luego. Hemos hablado antes de educación, de formación, concretamente en el ámbito de personas que están en contacto con víctimas de violencia de género, pero también obviamente lo lleváis a institutos, a colegios y demás. Lleváis a cabo diferentes campañas. Este año estáis desarrollando una de ellas, habéis desarrollado actividades aquí en Aracena, próximas también en otros pueblos de la sierra. Cuéntame un poquito sobre esa campaña. Pues eso, básicamente, pues además de, bueno, decir que en Andalucía tenemos en todos los centros educativos hay coordinadores o coordinadoras de igualdad, y que son un poco los responsables en cada claustro, ¿no?, de organizar actividades específicas para trabajar estos temas de manera transversal o de manera puntual, ¿no?, a lo largo de todo el curso. Muy bien. Pero sí que es verdad que como Instituto de Salud de la Mujer intentamos también reforzar determinadas cuestiones más concretas, ¿no? Trabajan los temas de coeducación en determinados centros educativos de infantil y primaria, pero sí que es verdad que para nosotros, bueno, una población diana, una población a la que tenemos que dirigirnos de una manera especial, es la población adolescente, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, en torno al mes de noviembre, pero que luego lo vamos alargando todo el año, son los talleres de prevención de violencia de género en adolescentes. Este año la campaña se llama El amor no se mide, por eso que te comentaba, no se mide el largo del escote, el largo de la falda, el tiempo que estás conectada a las redes sociales, cuando estás desconectada, no se mide esos amores, no se mide en función de todas esas medidas que nos entablamos y que tenemos que tener con nuestras parejas. Porque claro, a nuestros chicos y chicas pues también se les producen situaciones complicadas. Es verdad que cuando somos más adultas y adultos, bueno, pues podemos tener otros mecanismos de defensa que los chicos y chicas adolescentes, pues son mecanismos de alarma o de defensa, pues no los tienen tan trabajados, ¿no? Y sí que es verdad que cuando son niños y niñas, pues llevamos diciéndoles durante mucho tiempo que son iguales y verdaderamente pues intentamos educarles
lo más igualitariamente posible, intentamos, ¿no?, de que sean personas, ¿no?, y personas humanas, ¿no?, en igualdad de condiciones, ¿no? Pero ¿qué es lo que les suele pasar? Y lo que suele pasar en nuestra sociedad, ¿no?, que cuando empiezan a ser adolescentes y empiezan a mantener relaciones con chicos y chicas, ¿no?, pues empieza a haber problemas, ¿no? Porque claro, luego en esas relaciones pues son relaciones muy desiguales, ¿no? Donde las chicas tienen una serie de obligaciones, los chicos tienen otra serie de obligaciones, y eso hace, bueno, pues que al final se produzcan choques, ¿no? Choques y desigualdades. Evidentemente. Claro, todavía para ellos es mucho más brutal, porque claro, dicen, pues si a mí siempre me han dicho que somos iguales, ¿cómo que ahora no lo somos, no? Todo esto también es un choque más potente. ¿Y qué es lo que estamos detectando, ¿no?, en los últimos años? Bueno, nosotros como Instituto Andaluz de la Mujer atendíamos a mujeres mayores de 18 años, mujeres adultas, pero de hace unos años para acá, pues claro, vimos la necesidad de que es que nos venían menores de 18 años y que claro, legalmente, bueno, tuvimos también que adaptarnos, incluso nosotros que no teníamos la posibilidad de atender a estas menores, ¿no? Y se empezó con un programa específico para atención a mujeres menores, 18 años, ¿no?, víctimas de violencia de género. ¿Por qué? Porque evidentemente la incidencia era un poco más tremenda. ¿En qué sentido? Si en relaciones adultas, relaciones de pareja un poco más adultas, todo el tema de la violencia era un poco más escalonado, un poco más alargado en el tiempo, en las relaciones adolescentes, en relaciones prácticamente incipientes, bueno, se producían unas situaciones de violencia más tremendas, ¿no?, y mucho más virulentas, ¿no? Y además con, en fin, situaciones que decían, bueno, ¿cómo nos está pasando esto? ¿Cómo vuelve a pasar? Porque claro, entendíamos que la educación nos igualaba, entendíamos que la democracia de alguna manera también nos igualaba, entendíamos que todo esto nos igualaba a todos y a todas. Y sí que es verdad, pero en parte nos iguala. Pero sí que es verdad que nuestra forma de pensar y nuestra conciencia social y nuestra situación se siguen manteniendo esas diferencias. Para nosotros es prioritario trabajar con los chicos y chicas adolescentes, fundamentalmente para enseñarles estrategias para que comprendan en qué se basa esa violencia de género, el que ellos entiendan esas diferencias, ¿no? Cuando decimos machismo, cuando decimos embrismo, cuando decimos feminismo, ellos se enrean muchísimo, claro, normal, como la sociedad, todo el mundo dice, esto no es lo mismo, ¿de qué me están hablando? Y sobre todo para hacerles entender que las relaciones de pareja fundamentalmente son para estar bien. Quiero decir, si tú tienes una relación de pareja, es para estar a gusto, es para ser feliz. Si esa relación no te hace feliz, te hace infeliz, evidentemente, te agobia, pues rápidamente. Además, lo que me decía una chica muy graciosa en un instituto en Palos, ¿no? Me decía, ¿y si no va bien qué? Me decía, pues eso, a otra Puerta, cosa, mariposa, ¿no? Claro, porque al final si los vamos encajonando, porque claro, todo esto al final pues se les repite pues en las teles, en las películas, en las series, en los libros, ¿no? Y le vamos diciendo que esos amores románticos son estupendísimos de la muerte, y claro, por esos amores tenemos que pelear lo más grande, y tenemos que sufrir muchísimo, y tenemos que dejarlo todo por esos amores, aunque sean imposibles. Pues claro, al final las criaturas las llevamos a callejones sin salida. Sí. Y dices tú, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos, no? Porque claro, les va explicando que eso, bueno, pues ocurre poquito a poco, que las cosas no ocurren de buenas a primeras, como yo te decía, las cosas ocurren, anda, ¿para qué te vas a arreglar hoy si estás estupenda, no? ¿Y para qué vamos a ir hoy a salir con tus amigas y con lo bien que estamos los dos, no sé cuánto? Los dos solos. Y para que hay que ver tu madre cómo es, ¿no? Es que no sé, bueno, claro, toda esta escalada que al final pues termina pues en esas agresiones verbales o en esas agresiones físicas, y que en el último escalón están los asesinatos machistas. Si no les enseñamos a ellos a encender esas alarmas cuando estas cosas ocurran, al final se ven que no tienen mecanismos para salir. Y se ven, bueno, pues de alguna manera embadurnados, ¿no? Pues, o de alguna manera atados a todas esas historias que les hemos contado socialmente, culturalmente, de cómo debe ser una relación de pareja, ¿no? Y claro, pues claro, si se quedan en los príncipes, en las princesas, en esos amores imposibles, pues al final lo dejamos un poco desatendido. De ahí que nuestra prioridad pues sea el atenderlos en la etapa adolescente, en los institutos. Concretamente, la semana que viene, el lunes, estaremos en 2 institutos aquí en la Sierra, en Cumbres Mayores y en Jabugo. Deciros que este año, además de la capacidad presupuestaria del Instituto Andaluz de la Mujer, que podamos llegar a una serie de centros y demás, la Diputación, bueno, pues también ha implementado
el programa, y bueno, pues podemos llegar al doble de municipios, al doble de institutos y bueno, pues al doble también de chavales y chavalas en los centros, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, vamos hablando de la igualdad de género. Con esto, lo que acabamos de comentar, del machismo, los micromachismos y demás, que ahora hablaremos de los micromachismos, que es algo que el machismo sí que lo tenemos a lo mejor más, o sea, la palabra nos suena, la estamos más acostumbrados, sabemos lo que es el machismo y demás, pero los micromachismos, ahí hay gente que todavía no tiene muy bien ese concepto, ni sabe cuándo se produce, que además hay que estar muy alerta también para saber cuándo se produce. Entonces, la igualdad de género, antes has mencionado, creo, a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas. Nuestro país ha suspendido, según la ONU, en igualdad de género. Dice las Naciones Unidas emite pues un demoledor informe sobre la situación de las mujeres en España, ¿no? Se practica mucho el machismo, se practica mucho los micromachismos. ¿Y qué son los micromachismos, Eva? Bueno, pues los micromachismos, mira, para que la gente lo entienda, tiene que entenderlo como todas aquellas actitudes y aquellas situaciones en que el sistema patriarcal de alguna manera camufla lo políticamente incorrecto que ya, así como hace unos años, incluso, bueno, pues no sé si os acordáis del sketch, algunas personas un poco más de edad se acordarán, para fin de año, ¿no?, de martes y 13, ¿no?, y era mi marido me pega lo normal, y era una cosa y todo el mundo se reía, ¿no?, y fue una cosa, verá, hace nada, que tampoco hace tanto. Ya esa parte decimos, eso no está bien, ¿no? Y dices tú, eso lo rechazamos, ¿no? Y socialmente, pues eso no está bien. Incluso ya la mayoría de personas saben que esas situaciones, si ocurren, pues se tienen que tapar porque no están bien. Pero sí que es verdad que el sistema produce otras muchas situaciones que nos engañan y que nos hacen sentir como que, bueno, tan mal no está. Tan mal no está. Pero claro, si las seguimos asimilando y si las seguimos dejando como normales, al final se vuelve la desigualdad mayor. Y claro, pues esos micromachismos se producen en nuestro día a día en miles de cosas. Ay, no, deja que yo lo voy a hacer, que tú no eres tan fuerte. Ay, mira, que te vas a tomar una cervecita con esto, automáticamente te pone la Coca-Cola a ti y la cerveza al chico, ¿no? Y dices tú, bueno, a la hora de pagar. A la hora de pagar. Buah, le pasa bueno, eso la cuenta al señor, ¿no? Y dices tú, bueno, pero ¿cómo todavía? Pues no pasa nada si yo cojo la cuenta, si yo la pago, si me tomo la cerveza, si, mira, si tengo o no tengo fuerzas, no sé. Yeah. Son situaciones que pasan muy desapercibidas en el día a día. Y además, cuando ya somos conscientes de que alguna ya la hemos descubierto, hay otra, quiero decir. Sí. ¿No? En internet hay multitud de vídeos, a mí me encanta algunas veces, bueno, micromachismo, porque claro, te cuentan situaciones que dices tú, bueno, ¿cómo es posible, no? Que todavía se sigan manteniendo, ¿no? Y que todavía sigamos permitiéndolo, ¿no? Hay uno buenísimo que te va enmarcando desde diferentes situaciones, ¿no? Y hay uno que por el tema de la corresponsabilidad, ¿no? Que está la chica en la cocina, ¿no?, fregando, recogiendo un poco la cena y demás, y el chico con el móvil viene así, viendo el WhatsApp o viendo las redes sociales y ¿qué estás haciendo? Y, ¿qué estás haciendo? Pues una vez que estás fregando. ¿Y tú qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú que no echas una mano y que tendrás tú, que también los platos serán tuyos, ¿no? Bueno, pues todas esas situaciones, ¿no?, que van calando en esta sociedad y que no son quizá tan flagrantes y no son tan a lo mejor tan denostadas, ¿no?, con una agresión física o verbal, pero que sí que de alguna manera va minando y que va consolidando y que sigue manteniendo el sistema patriarcal. Y algunas veces nos tachan de exageradas. Ay, sí. Bueno, y a hombres obviamente también, porque hay que decir que hay hombres que luchan, parece que es una cosa de mujeres un poco también, de la lucha contra la violencia de género, parece que es una cosa de mujeres, pero también hay muchísimos hombres que luchan contra la violencia en la mujer, pero muchas veces nos tachan de exageradas. Joder, qué exagerada eres. Oye, no, pues si yo al decirme eso me he sentido de alguna manera, será por algo, ¿no? Evidentemente. Bueno, la verdad que el tema del feminismo y el tema de la concienciación siempre ha generado mucho repelús general, ¿no? Es como de repente nombras la palabra feminista, feminismo,
y ya es como todo el mundo se empieza a poner como incómodo. Sí, ¿no? nervioso, ¿no? Ya empieza la incomodidad Sí, 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 sí. a sentirse en el ambiente, ¿no? Y claro, durante mucho tiempo lo que se ha querido camuflar esto es como una lucha de géneros, ¿no? Los hombres sobre las mujeres sobre los hombres, es que queremos mandar, es que ellos no quieren que mandemos, en fin, entonces, toda esa... Y claro, todavía hay mucha gente que se enreda en ese barro, ¿no? Porque está acostumbrada a manejarse bien en ese barro. Pero claro, hay una gran parte de hombres que evidentemente, pues evidentemente entienden que eso no está bien. Es verdad que el feminismo se llama feminismo porque toda esa mejora de derechos surge de las mujeres, ¿no? Desde la lucha por el poder votar, que tan solo hace unos años pues no se podía votar, o no tener una cuenta corriente, o no poder ni siquiera tener, para ir al extranjero, tener que pedir permiso paterno a tu pareja. Bueno, miles de derechos que tan solo hace unas décadas pues que las mujeres no tenían, y esa lucha siempre ha provenido del lado de las mujeres, evidentemente apoyado en muchas circunstancias por los hombres, pero verdaderamente esa lucha surge de ahí. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué seguimos teniendo ese miedo? Porque yo creo que de alguna manera como sociedad, claro, no, o sea, todos los cambios sociales, todos los cambios que tenemos que afrontar como sociedad, pues como cualquier cambio a cualquier persona le da miedo. Quiero decir, Claro. en la vida de cualquier persona, cualquier cambio es como, ay, El cambio, lo diferente. claro, ¿no? el Siempre. miedo siempre lo tenemos ahí detrás, ¿no? Y todavía hay mucha gente que se sigue reafirmando, ¿no? Pues en las tradiciones, en la cultura, en que siempre ha sido así, en que la naturaleza, en que tantos en que las cosas tienen que ser como tienen que ser. Y sin embargo nos ralentiza, ¿no? A todos como sociedad, a todas, ¿no? Nos va lastrando, ¿no? Y claro, pues esto es una lucha muy, ¿cómo diría? Muy de tapadillo, ¿no? Muy de construcción poquito a poco, porque evidentemente los cambios bruscos, las revoluciones, pues no se han producido nunca a nivel de los derechos de las mujeres. Siempre ha sido una lucha más silenciosa, más callada, más pausada, porque claro, también hemos tenido esa encomienda, ¿no? De la familia, de la crianza, de que los hijos y las hijas tiren para adelante, y romper y derramar sangre por estas cosas, pues la gente, las mujeres lo hemos entendido de otra manera, ¿no? Sí. Hemos entendido que tiene que ser una lucha de día a día, de cambio, de machacar, y no esas luchas, ¿no? Que han cambiado nuestra sociedad, una revolución tremenda en un momento determinado, por unas guerras, ¿sabes? Entonces, realmente es una lucha un poco diferente, que creo que va calando poquito a poco. Yo creo que evidentemente en estas últimas generaciones, evidentemente, bueno, nos sigue doliendo muchísimo, ¿no? Pues los asesinatos de mujeres, de situaciones, bueno, que vemos, bueno, como hemos pasado aquí la semana pasada en Aracena. Pero la sociedad va cambiando, nos guste o no. Escuchas a nuestras abuelas, a nuestras madres, y las escuchas a ellas y la situación ha cambiado. ¿Qué es lo que suele pasar también? Que tenemos que estar en estos temas muy avispados, porque es verdad que muchas veces nos hemos creído que cuando hemos conseguido determinados derechos, esos derechos ya están consolidados y ya esos derechos no tienen vuelta atrás. Y sí que es verdad, como en todos los derechos y en todas las libertades del mundo, si no se mantiene esa alarma, ¿no? Esa antenita, ¿no? Exactamente, de estar pendiente. Los derechos totalmente son regresivos. Totalmente, lo hemos visto, ha pasado en muchos derechos, en derechos laborales, por ejemplo, también, ¿no? Que han sido se ha conseguido durante tanto tiempo luchando por unos derechos laborales humanos, ¿no? Claro. Y dignos, y de buenas a primeras nos hemos ido atrás, totalmente, pasa. Pero porque creemos pensábamos que no podemos llegar ahí, ¿verdad? Exactamente, incluso vemos a lo mejor a mujeres de otros países menos desarrollados y con más dificultades, y nosotros nos vemos mejor, claro, nos sentimos mejor y decimos, ay, pues nosotros ya hemos conseguido esto, aquello, lo otro, y pensamos que lo que a ellas les pasa no nos afecta a nosotros. Y en la sociedad que vivimos, en el mundo que vivimos, nos afecta absolutamente todo. Desde luego. Lo que nosotros avancemos como sociedad, como mujeres, a ellas les va a beneficiar en un momento determinado, pero también sus retrocesos nos van a afectar a nosotras. Y eso tenemos que entenderlo de manera global. Lo que podamos ayudarlas a salir de esas situaciones, a ir mejorando,
como mujeres en sus sociedades, nos va a beneficiar también a nosotras como mujeres, porque va a reforzar el poder de las mujeres. Está muy basado en esa unión de voluntades, de esfuerzos, en el que yo sola, por muy poderosa que me sienta o crea que soy, cualquiera, ¿no? Sola no va a ningún sitio. Eso está claro, clarísimo. Y tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Para esas transformaciones hace falta tanto apoyo, ¿no? De hombres y mujeres que de alguna manera pues sigan peleando y luchando y mejorando las situaciones de las personas en general y de las mujeres de manera muy especial para ayudar. Muy bien. Lo has comentado antes, la conciliación familiar y laboral. Se lucha mucho por ello, pero es una utopía todavía, o sea, es algo que cuesta muchísimo. Es uno de estos temas relacionados con el ámbito de la mujer que todavía, incluso las mujeres se sienten culpables, ¿no? Culpables de, tengo un bebé, tengo mi casa, pero me tengo que ir a trabajar, claro. Y te sientes culpable por eso. Sí. Bueno, te sientes porque te hacen sentir. Claro, te sientes porque te hacen sentir. Sí. Socialmente nos hacen sentir, sí. Además, ya no solamente cuando ya decides a lo mejor pues casarte o no casarte o tener hijos e hijas y todo, pues que es un proceso brutal, ¿no? Y bueno, y no tienes novio, ¿y cuándo va a tener novio? ¿Y cuándo te va a casar? ¿Y cuándo te va a casar? ¿Y cuándo va a tener niño? ¿Y cuándo ya la ha tenido? Y pues ya cuándo va a tener otro. Es como una cosa. ¡Socorro! ¿No? Es una presión un poco tremenda y claro. Ahora claro, esos bebés pues generan, bueno, pues un cambio de vida tremenda, porque son un montón de horas al día y claro, sola pues es verdaderamente complicado. Esos bebés pues normalmente pues deben ser pues eso, una vez que se paren pues de los padres y de las madres, y también un poco con la ayuda y colaboración de tanto la familia, institucional y de la familia también, para poder facilitar. Claro. Porque evidentemente si te dedicas solo a la crianza y al cuidado pues de esos bebés, incluso también de personas mayores que te puedan ser un poquito más adelante, ¿no? Sí. En tu historia de vida, pues prácticamente es que no te deja vida ni fuerzas para hacer absolutamente nada. Es que es comprensible, ¿no? Sí. O sea, los trabajos dentro de las casas, los trabajos de cuidado, que también se nos ha vendido a las mujeres como las reinas de la casa, ¿no? Que eso es fantástico, o sea, no hay nada mejor en el mundo que no trabajar fuera de casa y quedarse en casa limpiando, cuidando a todo lo habido por haber. Y claro, eso es brutal porque yo considero el trabajo doméstico y el trabajo de los cuidados como uno de los trabajos más extenuantes y brutales que hay en cualquier ámbito laboral normal fuera, ¿no? O sea, cualquier chica que nos esté escuchando ahora mismo, ¿no? Y que haya trabajado y que esté trabajando fuera de casa, o sea, es mucho más gratificante, es mucho más motivador, es mucho más reconfortable para sentirte bien contigo misma, porque las tareas dentro de la casa son siempre interminables. Siempre hay más cosas que hacer. Esto, bueno, y ahora ya no solamente con la época de los bebés, que también, ahora cuando empieza con los deberes, los exámenes, una cosa tremenda, ¿no? Y que no tiene horas. No, eso es un que trabajo no se para acaba toda la nunca, vida. Y no se acaba nunca. Entonces, tenemos que ser tan conscientes que cuando se trabaja para ellos y ellas, cuando trabajan dentro y fuera de la casa, es tan obligatorio estar pendiente de esos trabajos de cuidado. Incluso, ¿no? Dice muchas veces, muchos gente dice, no, pero es que ella como no trabaja fuera, y yo soy el que trabajo fuera, pues se dedica más. Bueno, vale, pues yo no digo que se dedique algo más, sí. Pero, chico, hay que remangarse porque son muchas más horas. Ya quisiera echar yo 8 horas y sentarme a ver la tele. Exactamente. La tele, una revista, leer lo que la apetezca. Lo que sea. Pasear. Entonces, parece que no, pero nos sigue costando mucho avanzar en esos temas de conciliación, ¿no? Y de alguna manera hacernos responsables
que esos cuidados nos corresponden a más gente. Evidentemente las instituciones son fundamentales. ¿Para qué? Pues para todas esas medidas de conciliación hacerlas lo más posible, ¿no? El invertir en guarderías es fundamental, las guarderías, los comedores escolares, los planes familia, para las aulas matinales, para las actividades extraescolares. O sea, todo eso es una ayuda muy necesaria, muy necesaria. Pero claro, al final lo más importante, lo esencial es decir, oye, si decido tener familia, esa familia es para cuidarla y es para estar. Y todos tenemos que buscarnos nuestros espacios propios y nuestras salidas y nuestras entradas pero tenemos que hacernos conscientes de cuando tomamos esas decisiones es para cumplir, no para escaquearse, ¿no? Y eso pues al final hablas con chicas muy jóvenes y o ves las vivencias, ¿no? En nuestras casas, ¿no? Donde ha habido momentos, pues eso, que sí que los padres pues han dado un paso y han intentado estar ahí, ¿no? Pero claro, no es una colaboración puntual, es que esto lo que requiere es un compromiso, ¿no? De decirle, si tomo esta decisión, oye, que no pasa nada, que no es obligatorio, que si decides no tener familia y no, pues ya está, pues te dedicas a ti mismo y a hacer lo que creas conveniente, o a ti misma y hacer lo que creas conveniente, pero cuando se toman esas decisiones hay unas consecuencias y hay que asumir esas responsabilidades. Y eso es, bueno, que os voy a decir, el ABC. Y claro, tiene que estar pues también eso muy trabajado, muy concienciado, muy apoyado, porque eso es verdaderamente lo que al final nos deja soltar todas esas mochilas, esas cargas, es lo que nos lastra en el ámbito laboral. Quiero decir, está demostrado que en los estudios las chicas universitarias pues son muchísimas más, además con mejores expedientes académicos, además con una formación tremenda, pero claro, luego eso no se ve luego reflejado en las empresas, no se ve reflejado en esos puestos de dirección, no se ve reflejado en las empresas del IBEX, que tan solo hay una, y por herencia, quiero decir, no se ve reflejado. ¿Somos menos capaces? Por supuesto que no. Quiero decir, somos iguales de capaces que cualquier otra persona, que cualquier hombre. Pero claro, tenemos que quitarnos todos esos lastres para que compartamos en igualdad y podamos compartir también la vida laboral en igualdad. O sea, si tengo que decidir como empresario o empresaria contratar a un chico o una chica, no tengo que tener en la cabeza que la chica tenga pensado casarse o que tenga pensado ser tener madre. hijos. Claro, no puede ser, porque tiene que dificultarle, porque además, verás, tenemos que tener niños los que quieran tener niños, porque pues, la sociedad, pues si no, no continuaría, es una cosa como lógica, sí, ¿no? Pero precisamente para que esa sociedad continúe, tenemos que tener esa igualdad y esos perjuicios, esos menoscabos que significan laboralmente, tienen que ser lo mismo para el hombre y para la mujer. Desde luego. Para que estemos en las mismas condiciones. Partiendo desde el punto de vista de que si alguna empresa quiere contratar a un nuevo empleado, no tiene por qué fijarse ya en el género de esa persona, si es hombre o mujer, si son iguales, pues ya está. Es lo de menos que sea ya hombre está, o porque mujer. Realmente, bueno, sí, las mujeres se pueden quedar embarazadas y los hombres no, bueno, pero mire usted, que verá. Pero igual de padres son la madre. Claro, los niños se tienen, los embarazos son, 9 meses, bueno, hay otras enfermedades, la gota, o no sé, bueno, pues son mucho más largas y mucho más costosas y sin embargo no se le da la misma importancia, ¿no? que le damos a un embarazo. Mire usted, se pare a que padre después gloria, porque es que no, hay que darle mayor importancia. Las familias suelen tener 1, 2, 3 hijos, no muchos más, porque la verdad es que tampoco está el horno para tanto y bueno, tenemos que ver que como un proceso, además yo creo que los empresarios también tendrían que ver la posibilidad, ¿no? De que, o sea, la capacidad, ¿no? que hemos tenido las mujeres durante toda la historia de hacer miles de cosas, porque no hemos tenido más remedio, ¿no? Entonces, esas prioridades también tendrían que estar ahí, ¿no? Y los chicos pues tendrían también que aprenderlas, porque es posible hacer miles de cosas y sobrevivir todos los días, ¿no? No pasa absolutamente nada. Desde luego que sí, no pasa absolutamente nada, claro, y es además que lo tenemos a la orden del día, ¿no? Y nadie se va a morir por esto, desde luego. Vamos a hablar de un último tema porque también se nos va el tiempo. La discriminación positiva es algo que está a la orden del día, que hay gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo. Vosotros creo que sois partidarios de ellas. Hablaros un poquito sobre esta discriminación. Básicamente, cuando hablamos de discriminación positiva, hablamos de ayudar a la persona que más lo necesita. Porque cuando hablamos ¿para qué? Para conseguir igualdad. Quiero decir, si tú tienes personas que están en una situación de desigualdad y les das a todo el mundo lo mismo,
Evidentemente la desigualdad sigue manteniéndose, pura lógica. Cuando hablamos de discriminación positiva, hablamos de medidas determinadas para ayudar a que esa desigualdad se iguale. Desaparezca la desigualdad y se genere una igualdad. Claro, ¿por qué genera mucha discusión? Porque claro, dices tú, pero ¿cómo es posible hablar de igualdad y que luego haya leyes que no son iguales para hombres y para mujeres? Vamos a ver, con el tema de la violencia de género y la ley integral contra la violencia de género. Pero es que resulta que no es lo mismo, esto lo dice mucha gente, ¿no? Y te pregunto, no es lo mismo si yo le pego a mi mujer que si mi mujer me pega a mí, o esas cosas, ¿no? Esto, bueno, vamos a ver. Mujeres violentas también hay, quiero decir, esto es una condición humana en el que tenemos que aceptar que todos y todas, algunas personas, pues en determinadas situaciones, pues también son violentas. La diferencia es que normalmente las mujeres que son violentas son violentas en general, con todo el mundo que les rodea, no expresamente con sus parejas, quiero decir. Y son casos también que existen. Bueno, partiendo de esa parte, hasta ahí todo el mundo lo entiende más o menos lógico. Pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando una situación se extiende o se propaga más de lo debido? Pues hay que tomar medidas específicas, ¿no? Y claro, evidentemente, dices tú, sí es verdad que hay una mujer que ha matado a su marido, vale. Pero claro, ¿cuántos casos hay en España? Bueno, pues nos vamos a las estadísticas, bueno, pues ha habido en tantos años 3 casos. Bueno, dices tú, no está bien, no estamos hablando y eso es un delito y hay que castigarlo. Pero claro, nos vamos luego a decir, venga, ¿cuántas mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en los últimos años? Y claro, nos vamos a la escalofriante cifra de más víctimas que la ETA. Brutal. Sí. Y claro, dices tú, bueno, pero es que para eso tenemos que meter en alguna medida específica. Porque claro, esto es, para que nos entendamos, lo explico en algunas ocasiones. Si tenemos una gripe normal y nos ponemos una vacuna específica contra la gripe, pues todo el mundo se pone esa vacuna y se trata de manera igual a todo el mundo. Pero sin embargo, si sale una gripe específica en un sitio determinado, que además es especialmente virulenta, con determinadas bajas, pues habrá que hacer una vacuna específica para esa situación concreta. En el caso de la gripe aviar, ¿no? Y claro, esas vacunas específicas es una discriminación positiva para situaciones concretas que tienen una especial virulencia en nuestra sociedad. Y claro, es donde la gente se pierde. Dice, bueno, pero ya no es igualdad. Claro que no. Para conseguir esa igualdad necesitamos esa discriminación positiva. ¿En qué? En las leyes. ¿En qué? En las cuotas. Las cuotas también han sido como muy denostadas, ¿no? Mire usted, yo estoy aquí porque me lo merezco, ¿no? Porque yo lo valgo. Perfecto. Pero claro, es que resulta que si no hay cuotas, en el caso, por ejemplo, de los accesos a los listas de los partidos políticos, en las empresas y demás, es que no hay mujeres. ¿Y no las hay socialmente? Claro que las hay. ¿Y no las hay preparadas socialmente? Claro que las hay. ¿Y por qué no están? Entonces, claro, necesitamos medidas de discriminación positiva. Porque la verdad es que si no es así, no hay manera de seguir avanzando. Y sobre todo que tampoco tenemos modelos y referentes sociales para nuestras niñas más jóvenes que les digan que también pueden hacer esas cosas. Que pueden un día decidir que quieren ser concejalas en su pueblo, o alcaldesas, o diputadas, pero también dirigir una empresa, o también llevar una ONG. Entonces, claro, si no las, de alguna manera, no las incentivamos, no las visualizamos, es imposible que la sociedad entienda que eso también pueden hacerla. Y claro, al final, pues nos seguimos, pues que es que no quieren, es que no les gusta, es que... Mire usted, si las mujeres socialmente somos incluso más del 50% de la población, estamos implicadas en miles de cuestiones en nuestra comunidad, la etapa educativa, en asociaciones, en las AMPAs, en las hermandades, en cualquier cosa, en todos lados, absolutamente todo, porque determinados aspectos de la vida se nos tiene vetados, ¿no? Y son esos famosos techos de cristal que nos dicen, no, sois iguales y no tenéis absolutamente ningún techo ni ningún tope en vuestras vidas. Pero no se toca. No se toca. Exactamente. Bueno, esperemos que con esta lucha que tenemos diaria, ¿no?, de hombres y mujeres, obviamente, se consiga llegar algún día a esa igualdad de género
a erradicar la violencia de género y seguramente seremos todos muchísimo más felices y, como decíamos anteriormente, nos quitaremos ese peso de encima, ese lastre, y viviremos muchísimo en paz. Ese es el objetivo. Más en paz, ¿verdad? Es el objetivo. Eva Salazar, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Es tu casa para cuando quieras regresar, para dar más información, para que la gente se conciencie, todos, ¿no? Adolescentes, jóvenes, adultos, hombres, mujeres. Aquí es tu casa, tienes una ventana abierta, un micrófono siempre que lo desees. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues un placer y de verdad a vuestra disposición para cuando queráis. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido sobre todo sobre esta charla que hemos mantenido con Eva Salazar. Y nada, nos despedimos hasta el próximo programa. Que pasen muy buena noche.